Como es mi costumbre, siempre quiero traerles algún tema nuevo para compartir con ustedes y que sea algo que les interese, a fin de conocer de qué forma funciona nuestro organismo. Sin lugar a dudas, un tema trascendente es el dolor y cómo funciona la ozonoterapia con respecto a él. Tenemos regiones que son las más afectadas en nuestro organismo por el dolor y sin lugar a dudas uno de los más comunes es la lumbalgia, el dolor de la parte baja de la espalda. Muy a menudo hay muchas situaciones que terminamos sintiendo un dolor intenso en la parte baja de la espalda. La segunda es la cervicalgia, que involucra nuestras vértebras cervicales y también son objeto de dolor. Pero no podemos descartar los dolores de rodilla, que se lo conoce como gonalgia, y el famoso manguito rotador, que es una suma de tendones y músculos que se ven involucrados muchas veces en la sensación de dolor, sin descartar de que pueda también ser una cuestión articular. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, definió al dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular o potencial. Esa es la definición teórica, pero para conocer más o menos en profundidad, sabemos que el dolor, sin lugar a dudas, es físico, pero hay situaciones que están estrechamente ligadas, y me refiero a lo emocional, a lo psíquico o a lo social, que sin lugar a dudas también afecta nuestro sistema. Pero, ¿todos sentimos la misma intensidad de dolor? De ninguna manera. Hay un umbral de dolor que lo que para unos resulta ser leve, para otro puede ser muy severa, o viceversa, o para quien le pueda resultar moderado, para otro le puede ser muy severo. Es importante entonces saber cuáles son los umbrales de dolor que nos definen a uno u otro paciente. Para eso hay desarrollado una escala, Pin Scale, que es aquella que nos permite saber en qué intensidad está desarrollado el dolor. Tenemos una escala que va de 0 a 10 y nos permite poder identificar al doctor o al médico que nos consulta cuál es la intensidad del dolor y de esa forma saber de qué manera puede hacer el diagnóstico el médico. Hay una cuestión ligada a lo que hoy les comenté, la cervicalgia, y esto es algo ajeno a la cervicalgia, pero quizá que afecte mucho más. Y estoy hablando del vértigo. Sí digo que tiene que ver porque el desplazamiento de una vértebra cervical puede generar una obstrucción de un vaso sanguíneo que abastece sangre al cerebro y de esa forma generar vértigo, que es tan común en las personas mayores. Un desplazamiento de una vértebra puede ocasionarnos un malestar importante y con eso el dolor, sin lugar a dudas. La parte baja de la espalda, que hoy hacíamos referencia, también hay involucradas, aparte de las cuestiones y de la articulación y la estructura ósea, hay una cuestión que tiene que ver con la estructura muscular. Tenemos unos músculos, importantes músculos, que se llaman psoas, que son las que sostienen las vértebras lumbares. Si estas vértebras están sostenidas como tensores, sosteniendo la columna, llegaran a inflamarse, me van a estar generando una tensión o presión hacia adelante de las vértebras, de forma tal que me pueden hasta generar una listesis o desplazamiento de la vértebra. Y como en otras oportunidades comentamos, el desplazamiento de la vértebra me puede generar un achicamiento del canal medular. Entonces, muy importante este tema. Las actividades que pueden llegar a hacer que tengamos dolor, actividad agotadora o uso incorrecto, por ejemplo, levantar objetos muy pesados o de forma repetida, exponerse a vibraciones durante periodos prolongados, traumatismo, lesiones o fracturas. En este sentido, yo en una oportunidad les comenté que están los traumatismos y los microtraumatismos, degeneración de las vértebras, a menudo causadas por tensión en los músculos y ligamentos que sostienen la columna vertebral, que es justamente lo que recién les comentaba, infección, crecimiento anormal, obesidad, es uno de los temas muy relevantes a la hora de ver por qué viene el dolor, la pérdida de tono en los músculos de la espalda, tensión o espasmos musculares, esguinces o torceduras, desgarro de los músculos o los ligamentos, problemas en las articulaciones, por ejemplo, estenosis espinal. Y algo muy importante, el fumar es una costumbre o hábito muy involucrado en el tema del dolor. Continúo diciendo un disco que sobresale o está herniado, o una enfermedad, como por ejemplo la osteoartritis. Un detalle muy importante a tener en cuenta
y que en otras oportunidades ya lo he comentado, es qué tan armoniosa es nuestra estructura ósea. Y la referencia en la imagen nos muestra cómo la desviación en la pisada termina desarrollando que nuestra tibia y peroné se termine desplazando hacia el interior, o sea, la zona medial, y que eso genere que la cabeza del fémur también se vea desplazada, afectando también la cavidad cotiloidea donde eso se aloja. Todo esto, fíjense cómo muestra la imagen, genera que toda esta estructura esté desviada. Y esto va a generar que probablemente, sumado a otras cuestiones, me empiece a generar una artrosis en la cadera, de la misma manera que en la base de la superficie tibial, que también me puede estar generando una artrosis e inclusive una lesión en los meniscos. Pero fíjense cómo la estructura, tratando de lograr el equilibrio de gravedad, hace que también se doble la parte de los hombros, generando en definitiva una desarmonización total de la estructura. Y con esto deviene, sin lugar a dudas, el dolor. En este sentido les quise traer esta placa, donde permite ver un consejo de cómo se levanta una carga, de qué manera nos tenemos que sentar, ni encorvados ni demasiado hacia adelante, en una postura logrando el punto de equilibrio y gravedad, mostrando para los jóvenes de qué manera se sientan en la computadora y ver que esté logrado los 90 grados que permiten mantener alineada nuestra estructura. Y aquí se repite de una persona, un oficinista, un administrativo, que siempre tiene que mantener esta posición. Y algo muy importante es el tipo de colchón donde dormimos. ¿Y saben por qué? La tercera parte de nuestra vida estamos sobre un colchón. Dormimos 8 horas sobre 24 horas del día. Así que es muy, muy importante hacer que nuestra estructura ósea, nuestra columna, mantenga una línea recta. Cualquier desviación estamos en una situación que sin lugar a dudas nos vamos a levantar de la cama con dolor. La recomendación, como en otra oportunidad les hice, es tratar de beber mucha agua. Recordemos y repito, nuestros cartílagos y partes blandas, el 60-70% es agua. Así que yo necesito proveerle agua e hidratación a mi organismo consumiendo agua. Lo segundo, tratar de buscar mecanismos naturales que me permitan combatir el estrés, porque es muy importante. Recuerden también que el estrés altera mi pH y me acidifica. Y si yo me acidifico, rechazo la presencia de oxígeno, con lo que eso significa. Y lo tercero, una buena alimentación, recomendada sin lugar a dudas por algún nutricionista, que nos permita mantener un medio alcalino. La práctica de ozonoterapia lo que propone es oxigenar nuestro organismo. Recordemos que la oxigenación de nuestro organismo reactiva la generación de neurotransmisores. ¿Cuáles son? Los que varias veces les comenté. Endorfina, que va a regular el dolor. Serotonina, que me va a dar bienestar. Melatonina, que me va a hacer descansar mejor. O sea, sustancias, neurotransmisores que van a hacer que mi organismo se armonice y que tenga mejor calidad de vida, que es lo que propone justamente la terapia de ozono. Por eso siempre repetimos, y ya casi se convierte en un eslogan, la ozonoterapia para el dolor puede ser la solución.